actual contexto de la pandemia. Ante todo, queremos agradecer a todos ustedes por este acompañamiento que vienen llevando conjuntamente con los diálogos. Hoy me toca presentar a un amigo muy importante para nosotros de Brasil, Márcio Veloc, un militante de los derechos humanos, de la salud colectiva, del movimiento antimanicomial del Brasil, y al doctor Raúl Gómez, que en este caso participará como entrevistador de este diálogo. Raúl Gómez es licenciado en Psicología, doctor en Ciencia de la Salud, se desempeña actualmente como vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente e investigador, coordina la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental, también es responsable académico del programa de posgrado en drogadependencia y adicciones, profesor a cargo de la asignatura Psicología de la Drogadependencia y las Adicciones, militante político y de derechos humanos. A esto también hay que agregarle que ha escrito varios temas e investigado profundamente el tema de la drogadependencia. Bueno, Raúl, es un gusto que estés con nosotros y que seas partícipe de estos diálogos. Te agradecemos mucho tu presencia y te dejamos que presente a Márcio y que le des comienzo a este nuevo diálogo. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, realmente un honor ser parte de esta iniciativa que se ha gestado en el seno de nuestra facultad en este contexto de pandemia. Y para esta nueva instancia de diálogos, tenemos el honor, como bien decías vos, de contar hoy día con Márcio Veloc. Márcio es psicólogo, es doctor en antropología, es profesor del programa de posgrado en psicología de la Universidad Federal de Pará, Brasil. Es profesor, y en eso somos colegas, en la maestría de salud mental de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Márcio tiene experiencia en gestión, atención y participación popular, fundamentalmente en el campo de la salud colectiva. Actualmente es supervisor de la clínica virtual de la Universidad Federal de Pará para la atención psicosocial de la pandemia del COVID-19. Bueno, esto ya pinta un pequeño trazo de la importancia del invitado que tenemos para el diálogo de hoy. Márcio, bienvenido, muchas gracias por estar. Bueno, te damos la bienvenida, Márcio. Bueno, gracias a ustedes por las palabras y por la invitación. Siempre una alegría y un honor estar colaborando con la Universidad Nacional de Córdoba. Márcio, realmente cuando en la distribución de diálogos, Miguel nos propuso la distribución, digamos, realmente sentí una cierta tensión, por decirlo así, más allá de tu recorrido, tu formación, también tu ubicación geográfica, tu situación. Por decirlo así, estás en Brasil, estás en el segundo país en número de contagiados a nivel mundial, alrededor de más de 400.000, en un país donde el número de muertos ya supera los 25.000 y donde hay una gestión de gobierno, digamos, que podríamos categorizar, tú dirás mejor, de negacionista de la pandemia o algo así, si no es peor. Bueno, lo primero es pedirte una reflexión desde el campo de la salud mental, de tu lugar como trabajador de la salud mental, comprometido con lo social, una reflexión de la pandemia en el mundo, en Brasil. ¿Qué es lo primero que desde ese lugar podés traernos? Pues justamente, y agrego un dato geográfico además, estoy en el norte del país, una de las regiones que está más afectadas por el coronavirus, por las muertes, es después del sudeste de São Paulo, que es, bueno, por la población también, y fue por donde entró el coronavirus, pues, a que se parece, y está a más tiempo allá, pero también la región es una región bastante complicada, pero también porque hay mucha vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, en primer lugar, sabemos que el virus no es democrático, no es que está para todos el virus, pero la forma de
de afrontarlo, la enfermedad. Es distinto una persona que vive en un barrio bien, que tiene servicios de salud, una sociedad, en un país con un estado de bienestar social. El otro es como en región donde vivo, donde casi 40% de la persona no tiene saneamiento básico. Entonces, quiere decir que va a decir a una persona que tiene que lavar las manos y no tiene agua para beber, no tiene cloaca, no tiene condiciones, y va a decir a esta persona que se quede en aislamiento social y vive en una pieza con 5 o 6 personas. Es distinto, es otra cosa. Y también hay que decirlo, el problema de la pandemia, tanto desde el punto de vista biomédico, de la atención, ¿no? Y de la atención a la enfermedad, contra la prevención, también se va a desarrollar de acuerdo con cómo el país estructura-se como sistema de salud. Pensemos que Brasil, desde 2016, el golpe de Estado contra Dilma, el golpe parlamentario y de justicia, empezó todo un proyecto neoliberal muy fuerte, donde lo que había del Sistema Único de Salud, que ya era poco, empezó a ser desarmado. Pensar que 2016, nada más asumir la presidencia, se promulgó la ley, una enmienda constitucional número 95, que congeló los gastos en salud y educación por 20 años. Ahí luego viene el próximo gobierno con esta plataforma fascista, con este discurso que es más allá del neoliberalismo normal y corriente que estamos desgraciadamente acostumbrados, con esta plataforma casi genocida que empieza con la salud, y el ministro de salud, que por un tiempo estuvo y hizo frente al presidente en algunas formas. También era un diputado, era un médico que fue diputado, conocido, auspiciado por las grandes redes de seguro de salud, ¿no? De salud privada. Entonces era una persona ya de la salud privada. Y lo que hicieron, además de la salud privada, una salud biomedicalizada, que es al contrario de lo que prevé la Constitución de una salud integral, de una construcción multiprofesional. Y digo eso porque nada más empezar, el programa de salud de la familia, que es la estrategia de salud de la familia, que es la atención primaria de Brasil, sufrió un grande ataque con la nueva política nacional de atención básica, que fue, por ejemplo, volver el modelo a la consulta y prescripción. O sea, lo que valía era la consulta médica nuevamente. O sea, todo el modelo que fue pensado con base comunitaria, con agente comunitario de salud, con estar en el campo junto con la gente, donde vive la gente, empieza a desarmarse por toda una estrategia de biomedicalización de la sanidad. Y eso tiene un efecto, ¿no? Ya había un efecto en los índices, se acabó con el programa Más Médicos, ¿no? Porque tenía también eso de ser un programa del gobierno anterior, por tener médicos cubanos, y como es un gobierno muy reacio, expulsó. La primera cosa que hizo antes incluso de asumir es romper el contrato con OPS, que era el contrato que tenían los médicos cubanos en la atención primaria en Brasil, en los rincones donde los médicos brasileños no quieren llegar. Entonces ya está armado el proceso para la estructuración de una gran catástrofe. La verdad que no es una catástrofe, es algo construido. Es algo que podemos tomar, por ejemplo, de Achille Mbembe, que escribió sobre la necropolítica, ¿no? ¿Quién es el que muere, ¿no? ¿Quién es el cuerpo que está preparado, está pensado para morirse? Y es también una consecuencia de la sociedad esclavocrata de Brasil, que todavía tiene sus grandes familias. O sea, el gran capital está en la mano de pocos. Dice Zaffaroni, la fase superior del colonialismo puesta en acto de su peor fase en Brasil. Entonces todo eso produce
una forma de enfrentar la pandemia muy deshabilitada. Entonces, la única cosa que se hace es construir hospitales de campaña, poner centros de intensiva, y cuanto más construyes de hospitales y camas con unidades de atención intensiva, no vas a dar cuenta porque no estás haciendo la prevención y la promoción como debe ser. Entonces todo eso es como una bola de nieve que va creciendo y obviamente que impacta directamente en la población en términos de salud mental y de manera general. Si tenemos los estudios de OMS con otras pandemias en países africanos, el Ebola y todo eso, que en una situación como esa, si no se hace nada, si no construye ninguna forma de enfrentar la pandemia desde el punto de vista de salud mental, cerca de un tercio a mitad de la población puede desarrollar después del territorio afectado, ¿no? Puede desarrollar patologías en salud mental, psicopatologías, ¿no? Y ahí hay toda una serie de debates alrededor de eso. Pero de hecho, lo que pasa ahora en Brasil estaría equivocado hablar de esquizofrenia, porque no es un yo que se separa, sino que un yo que ataca como construyendo formas genocidas de producción, que es eso, promover el jefe mayor, ¿no? Que incentiva a la población a salir a la calle y que incentiva a partir, incluso tiene médicos y supuestos cientistas que le apoyan, como incluso uno bastante conocido en Argentina, que es Osmar Terra, que por una época parece que fue de izquierda, que fue protegido incluso por los montoneros y peronistas en Córdoba, y que ahora defiende la inmunidad del rebaño, de manada, como una forma distorsionada de la inmunidad de manada, porque él defiende que todos salgan a la calle, que si todos salen a la calle, el virus va a circular y va a producir la inmunidad. En cuanto que la inmunidad de manada, de rebaño, es al revés, es vacunar toda una población para que los que no puedan vacunarse también sean protegidos por estos que no hacen el virus circular. Eso hace la misma pauta genocida del gobernante. Entonces, en este país que hay una persona haciendo eso, hay toda una instituciones, incluso del gobierno, como la Fundación Oswaldo Cruz, que obviamente una institución tan conocida en salud colectiva mundialmente, tan importante, va a trabajar siguiendo la ciencia, siguiendo la producción y la producción de vida principalmente. Entonces lo que estamos haciendo es, desde la Fiocruz, y construir en varios espacios formas de atención psicosocial virtual, ¿no? en medio de la pandemia. La Fiocruz produjo una investigación con personas, con doctores, con expertos que trabajan con OMS justamente en pandemias, que ya trabajaron inclusive como Débora Noal, que es una psicóloga que trabajó mucho con los Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, y que tiene una larga experiencia, una larga actuación en este campo, y con todos los artículos científicos que fueron publicados ya y la cooperación a partir de OPS y OMS sobre eso, entonces se construyó una plataforma, una forma de actuar a partir de Fiocruz y un curso EAD a distancia que está siendo promovido y con miles de personas asistiendo. Acá, por ejemplo, en Pará, fue a partir de la Universidad Federal, de los gobiernos, y hay una cosa también en Brasil. La forma de gobierno y la forma de las políticas de salud principalmente es siempre tripartite. ¿Qué es eso? Que es la financiación y la gestión, ejecución y la atención de la salud es responsabilidad de las tres esferas de gobierno: el gobierno nacional, los estados, que serían las provincias de Argentina, y las ciudades, los municipios.
Entonces, en estas tres esferas de gobierno, y muchos de los gobernadores provinciales de Brasil y de los prefeitos, como llamamos acá, serían intendentes, ¿no? Están en contra a la propuesta del gobernante este, que ni digo el nombre más, ¿no? Para no darle propaganda a este tipo. Una forma, Innombrable. Y, en fin, y ahí, entonces, cada municipio, entonces, tenemos una forma de actuar y cada espacio, por ejemplo, en Pará, desde la Universidad Federal, sería la Secretaría del Ministerio Provincial de Salud, ¿no? La Secretaría Municipal de Salud de Belén. Entonces ahí íbamos construyendo formas de afrontarlo. Pero el problema es ese, ¿no? Tenemos bastante estructurado y una propuesta, por ejemplo, de atención virtual que llega a la mayoría de las personas, pero no llega a quien tiene más vulnerabilidad. Y para eso tenía que haber la atención primaria, que está desarmada. Porque para llegar a donde está la gente en los barrios más pobres, que no tiene acceso a un WhatsApp ni a un teléfono, mal tiene acceso a comida y agua. Entonces, estamos estructurando en algunos espacios formas de actuar. El primero barrio vulnerable, digamos, a salir a hacer una cosa así fue en São Paulo, que fue, si no me equivoco, Paraisópolis. En Paraisópolis, como no tenemos un presidente nacional, lo que hicieron es utilizar la misma palabra, los presidentes de calle. Son presidente y presidenta de calle. Entonces, soy presidente de una calle en la Villa Miseria, cuido de mis vecinos. Y cada día voy en la casa a casa preguntando cómo están y cuál es la necesidad, si necesitan de un jabón, de comida, de agua, si tienen todo esto, presidenta, tiene una formación básica, saber de los síntomas y para saber si hay una persona que puede estar con síntomas. Y ahí activar las redes comunitarias para hacer la atención tanto del jabón, de la comida, incluso de la cuestión de la salud, porque montar células, al contrario de terroristas, son células de la vida. Entonces, células de producción de vida en cada calle. Fue la forma de Paraisópolis. Estamos empezando a hacerlo eso, por ejemplo, en otro estado bastante pobre, que es un proyecto que coordino, que es aquí al lado al norte, que es el estado de Amapá. Estamos empezando a construir en Macapá, en los barrios, ahí, una propuesta de inserción a partir de las redes comunitarias ya presentes. Para todo eso, para prevenir, porque sabemos que los primeros 3 meses son bastante, el trimestre inicial es lo que dicen las investigaciones internacionales, son los meses más complicados y donde se hay que actuar bastante para prevenir futuros problemas de salud mental. Nuestra actuación, por ejemplo, en la clínica virtual psicológica es de estabilizar psicológicamente a la gente. Y a veces, si notamos que necesita una internación o una aproximación diferente, se produce eso y inténtase dentro de las redes de salud, que están bastante complicadas y bastante sobrecargadas y todas voltadas para la COVID, se intenta armar un tipo de atención para personas que ahora desarrollan entran en crisis, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de las llamadas, del contacto por vídeo o incluso por mensaje de WhatsApp son de gente con bastante ansiedad, con miedo, que son normales para este momento. Es que si no estás sintiendo nada en este momento, justamente es vos que estás mal. Porque si está toda la población afectada por una pandemia, por un aislamiento social, por un gobierno genocida, pues bueno, usted que tiene algún problema. Y es a partir entonces de acompañar a estas personas, a veces de una llamada se resuelve, a veces de un par, 5, 3, 4, 5 llamadas, que se va estabilizando la persona, pudiendo armar redes sociales si ella está muy aislada.
Y hay de todo. Por ejemplo, tengo un gran problema también ahora porque con este número de muertes, ¿no? De óbitos, es todo el protocolo de una pandemia para velatorios y tal, no se hace velatorio. Y la persona va directamente a ser enterrada, ¿no? Entonces es complicadísimo, porque la gente, incluso también en cierta medida, en las redes oficiales más duras de la salud biomedicalizada, que van por un aporte muy biomédico y se olvidan que ahí hay una persona, que más que un agente, una persona que está con virus y que tiene o órganos que están en colapso, que hay una persona. Y de la misma forma, entonces hay que tener mucha creatividad para construir formas de duelo, de hacer el duelo, producir también virtualmente homenajes, velatorios, supuestos velatorios virtuales, ¿no? La persona incluso ya está enterrada, pero se hacen como homenajes, con poemas, con música, en fin, como aquel núcleo familiar o aquella cultura, porque también tenemos que hablar de culturas distintas. Estoy en plena Amazonia, o sea que tenemos toda la dimensión también de los pueblos originarios, ¿no? de la población también afro-brasileña, que tiene todos unos rituales distintos, y en fin, toda la cuestión de una diversidad religiosa y cultural que hay que ser respetada y promover de alguna forma, desde también estas plataformas, a ayudar a las personas a construir formas de hacer el duelo. Estamos justamente en este primer trimestre, creamos una plataforma acá para atención de los trabajadores que están trabajando, los trabajadores de la salud, que es en este primer trimestre es lo más difícil. También las investigaciones dicen que los trabajadores de sanidad, de salud y asistencia son los que menos buscan cuidado psicosocial. Primero porque tienen toda la cultura del socorrismo y del intencionismo de tengo que ser fuerte, hacer un montón de cosas, trabajo, casi como una máquina, ¿no? Entonces este hombre máquina como un modelo que es complicadísimo, que si esto va a cargar a la persona. Entonces estamos empezando a construir esta atención a los trabajadores, que empieza despacio, ahora tiene una tendencia a aumentar a partir del segundo trimestre, como dice en la investigación. Obviamente, como en toda entrevista, uno tiene preconfigurado un guión, un cuestionario, pero ha sido casi sobre todo lo que queríamos preguntar. Ha sido muy claro, muy profundo y muy interesante lo que trae. Yo creo, es más, ramifica la posibilidad de preguntarte hacia varios lados. ¿No? La pandemia, en tanto hecho inédito, trágico, absolutamente inédito para la humanidad, actúa sobre algo preexistente, o sea, las diferencias sociales, económicas, estructurales preexistentes, las prácticas políticas segregacionistas y cuasi fascistas preexistentes, el desmantelamiento de los sistemas de salud y del paradigma de atención primaria. Sobre eso actúa el virus, la pandemia. Eso me parece que es un planteo muy claro que has traído. Ahora, yendo a un aspecto que mencionabas y que realmente nos parece de interés para compartir y discutir, ¿qué es esto que trajiste? Y lo trajiste en relación a varios temas, pero fundamentalmente me impactó cuando hablaste de los procesos de duelo. Esto de subjetividad y virtualidad y subjetividad, digamos. Esta subjetividad virtualizada, o sea, el duelo tramitado a través de recursos virtuales, la atención psicosocial de la cual vos estabas mencionando ahí con los dispositivos muy interesantes que estabas presentando a través de recursos virtuales, o sea, los vínculos que son el soporte de nuestro trabajo como técnicos de la salud mental, los vínculos mediatizados por esta virtualidad, digamos. Subjetividad y virtualidad me parece que abre todo un nuevo momento, digamos, ¿no? ¿Qué puedes decir sobre eso? Es algo inédito, ¿no? Pensar que Débora Noal, que es esta psicóloga de Médicos Sin Fronteras, ya trabajé con ella en otros eventos de múltiples víctimas, como fue en Rio Grande do Sul, en Brasil,
el incendio de la Boate Kiss, muy semejante, casi la misma cosa que la Cromañón de Buenos Aires, en Argentina, que esto, el incendio, con una patota y la espuma que se prendió fuego y que era tóxica, la misma, igual, la cosa terrible, años después. En fin, y ella, ya trabajé con ella, y ella fue ahí a ayudarnos a pensar una forma de negocio psicosocial, ¿no? Construimos ahí. Esta época lo trabajaba en el Ministerio de Salud de Río Grande do Sul. Y ella nos contaba que ella trabajó en epidemias de Ebola en África, donde tienes que quedarte en casa, si no, y es una situación de que estás en tu casa y no sabes qué está pasando con tu vecino, porque no tienes celular, no tienes teléfono, mal tienes un radiocito que te llega una mensajita, unas noticias, y estás aislado, no sabes si el vecino al lado está pasando hambre, está muriendo, qué le pasa con él, porque no puede salir de casa. Y tenemos esta oportunidad con toda esta parafernalia que tenemos de la internet, de WhatsApp, todas las herramientas. Yo doy clase por Zoom, por Hangout, por Skype. Nunca me pensé tan virtual como estoy ahora. Y claro, eso también es algo que pesa de cierta forma, de algún problema. Tal vez para nosotros que estamos un poco más viejitos, que nos gusta estar en clase, tocar en la gente y tal, ser distinto, pero igual es lo que tenemos ahora. Y creo que tiene una cosa, la posibilidad de construir a partir de lo virtual, pero siempre como una especie de un futuro donde podemos encontrarnos. No es algo que uno piense ahora, sí, estoy pensando aquí hablando con Raúl virtualmente, pero estoy pensando que el año que viene voy a estar en Córdoba y poder dar un abrazo a Raúl y hablarnos y tomar un cafecito. Es algo que parece que está casi un elemento que cataliza estas relaciones, un proyecto de futuro, de un futuro encuentro, de poder futuro estar juntos, que no sabemos si al final cómo va a ser, ¿no? Pero igual se pone como un proyecto de futuro. Estoy trabajando bastante con un psicoanalista argentino, Jorge Alemán, y él siempre hablaba desde el libro de 2014, él decía bastante de la captura de la subjetividad por el neoliberalismo. Que también eso que ya hablaba Foucault, el último Foucault, de los empresarios de sí mismo, emprendedorismo de sí mismo, todo este emprendedorismo, donde no hay entonces más, como en Marx, el marxismo, una explotación y una plusvalía en el trabajo del otro, de la explotación del trabajo del otro, sino que yo me exploto a mí mismo. ¿Cómo escapar de esta autoexplotación en un momento y una captura de un consumo de una subjetividad mediatizada en el momento donde solo tengo el virtual para construir? Entonces, Jorge Alemán habla mucho de un sintagma soledad común que tiene que ver con la cuestión lacaniana de pensar que la verdad, pensar la singularidad, que lo que hay de común entre nosotros, entre el humano, es que somos singulares, que somos seres singulares. Y a partir de poner esta singularidad en una construcción común, un proyecto de sociedad distinto, que no está de consumo y de autoconsumo. En estas experiencias, por ejemplo, en los barrios más pobres, de una acción comunitaria, de una construcción comunitaria, de encadenar la solidaridad con una producción de vida. Al invés de construir memoriales de la muerte, están construyendo memoriales de la vida, de producción de vida. A cada gesto, una forma importante, ¿no? de conectar con el otro. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués, dice que el coronavirus es la cruel pedagogía del virus, ¿no? Que nos enseña que hay algo más de lo que puedo consumir. Estoy un mes sin ir a un shopping center y no me pasa nada. Estoy más de un mes sin comprar, a no ser comida, y no me pasa nada. En este sentido que Boaventura
nos pasa a presentar que algo en esta producción de futuro que hay en cada relación virtual, también hay una producción de un otro futuro posible, que lo más importante sean las personas y no las cosas. Mencionaste la docencia y que es algo que nos une también, ¿no? Nuestras vinculaciones a instituciones educativas, en este caso de nivel superior, como es la universidad. Y mencionaste esto que también a mí me impresionó cuando leí La pedagogía del virus, lo que la pandemia nos enseña, ¿no? La cruel pedagogía. ¿Qué se te ocurre de ese lugar docente que tienes, que compartimos, para pensar de aquel más, que ahora en adelante, dado que me parece interesante esta idea de que la virtualidad es un mientras tanto, o sea, es un prepararnos para esa presencialidad que estamos construyendo hacia adelante? ¿Qué crees que hay que empezar a pensar en relación a la formación de los trabajadores y trabajadoras de salud mental en el mundo, en Latinoamérica, hacia adelante? O sea, ¿qué nos deja de esa pedagogía cruel en la pandemia para transmitir o para repensar en cómo estamos formando, cómo hemos formado a los técnicos y técnicas en salud mental? Es difícil porque creo no veo una novedad. Veo que no es algo novedoso que nos enseña el virus, nos enseña a mirar algo que estaba a nuestro lado, ¿no? Tenemos una formación bastante, todas las carreras de salud, principalmente en Brasil, lo puedo decir con seguridad, que es muy influenciada por una hegemonía biomédica, incluso psicología, que está en humanas y tal, pero como tiene esta frontera con salud y principalmente salud mental. Y en este sentido tiene una tendencia a estructurarse a partir del modelo flexneriano de la especialidad, y bajo este modelo de la especialidad vimos cuáles son los límites de eso, ¿no? Creo que la pedagogía del virus, la cruel pedagogía del virus es nos enseñar lo que ya sabíamos, sin subterfugios o fantasías compensatorias. Llegar a ser súper especialista en tal y tal cual cosa, voy a conseguir, no, solo vamos a conseguir lograr construir realmente salud mental y una sociedad donde la diferencia sea posible y que yo pueda, por ejemplo, tratar a una persona en libertad y que realmente este concepto de libertad terapéutica y de una sociedad que sea más abierta al diferente, esas también se construye en los modelos de formación. Yo tengo visto principalmente en estas estrategias que vamos montando con las clases virtuales y tal, que pasan a integrar más alumnos de otras carreras, pasan a construir formas de interacción necesarias para pensar de una forma integral al enfrentamiento a la pandemia. Pensar también lo que podemos hacer de integración con otras formaciones para pensar una multiprofesionalidad desde la carrera. Es importante saber tener especialidad. Por ejemplo, yo tuve unos años atrás descolamiento de retina, sería despegamento de retina, algo así, traduciendo. Sí, desprendimiento de retina. Y necesitaba de un súper especialista para pegar la maldita retina de nuevo. O sea, el tarado ese que pasa todo el día pegando retina, el retinólogo. Aprendí que había un tipo que se llamaba retinólogo, que es el oftalmologista, el oftalmólogo, que es especialista en pegar retina. Está todo el día con un microscopio electrónico con láser pegando retina. Y ya pegó muchísima retina, entonces él tiene bastante experiencia para que si vea una retina un poco distinta, improvisar en el momento, qué sé yo. Entonces, es obvio que necesitamos de la especialidad, pero también necesité de toda una amplitud de cuidado para pensar mi recuperación, porque no es solo decir, bueno, ahora tienes que quedarte en casa, sentado, no puedes caminar ni 6 metros, no puedes cargar nada, ni bolsas del supermercado, tienes que quedarse parado. Y, en fin, obviamente esto es el mandato biomédico, pero para construir esa posibilidad tenía que tener toda una especie de otros cuidados, de encontrar algo de meditación, de encontrar algo para centrarme y poder descansar y relajar,
¿no? Y salir de, bueno, antes de eso estaba justamente en el Ministerio de Salud, o sea, no paraba un minuto siquiera. Y justamente en este estrés incluso creo que está parte de la producción de este despegamiento. Pero la verdad es que si no hubiera construido todas estas formas de cuidados y de construcción interprofesional o multiprofesional, yo ahora estaría ciego de este ojo, seguramente. Y probablemente del otro, ¿no? Porque seguiría en este ritmo que estaba. Entonces, lo que nos enseña también la pandemia en este sentido de la formación, yo creo que es poder producir algo. No basta saber sobre cómo el virus llega a la persona, cómo es la contaminación, cómo es la transmisión, qué vacuna podemos tener en el futuro, o cómo operar una máquina de respiración, ¿no? Un respirador de la unidad de atención intensiva. Para pensar socialmente cómo prevenir eso, cómo construir formas de... Porque si llegamos en este punto acá en Brasil como la segunda mayor y llegaremos a primera. Y creo que también no se cuenta la subnotificación, porque Brasil es el país donde menos se texta. Entonces, de estas 411.821 casos confirmados hasta ayer, están casi 1 millón de casos. Mucha gente que no es testada, o porque es sintomático, porque no llega a la salud, o porque el Estado no llega a ella, ¿no? Entonces, pensar que tenemos que construir formas más compartidas, ¿no? Que justamente quizás este aislamiento nos enseña que tenemos que compartir más el saber, compartir más la formación y compartir más la producción del cuidado y salud mental. Muy claro, muy profundo lo que traes. Realmente, mientras te escuchaba, pensaba que le vamos a proponer a los organizadores que tendríamos que haber una segunda ronda de diálogos, porque en ese formato que es muy interesante, como te decía antes, abre una multiplicidad de interrogantes. Yo realmente te seguiría preguntando porque hay varias vías, varias derivas ahí en esta tensión a veces que aparece, que nos atraviesa entre que esto nos expone a algo, a un futuro terrible o una oportunidad, ¿no? Me parece que eso que has traído también al final de la nueva forma de pensarnos y de compartir los saberes es realmente da para una segunda edición que ya estamos pidiendo de estos diálogos. Yo agradecerte por la predisposición, pero también por todo esto que evidentemente refleja una reflexión profunda tuya en relación a esto, de estar ahí, ¿no? De estar situado en ese Brasil, como te decía al principio de la charla, y estar pensando en la realidad más macro de todo eso, como decías al principio, que me impactó porque me parece que es una afirmación como directriz. Es el virus vino, impacta sobre una realidad preexistente, y de esa realidad preexistente es desde ahí donde tenemos que pensar esto que se abre ante esta nueva situación de la pandemia, la cuarentena, entonces, porque es poner blanco sobre negro sobre las prácticas políticas, sociales que tiene nuestra Latinoamérica. Y en ese marco, las políticas públicas de salud mental y nuestras prácticas de salud mental. Yo te agradezco profundamente, ha sido realmente muy interesante escucharte. Esperemos que a quienes escuchen y lleguen estos diálogos también les sea tan fructífero, por lo menos como me ha sido para mí, que salgo, como uno dice que cuando uno escucha a alguien, lo mejor que le puede quedar del otro son preguntas. Y yo salgo con miles de preguntas sobre esto y que me gustaría seguir. Tenemos que aprovechar estos momentos de que, bueno, que más allá que seguramente a todos se nos ha agregado significativamente en nuestra labor, por muchas razones, pero así todo, bueno, tenemos ciertos otros espacios que podemos, digamos, compartirlo. Y creo que esa es la idea, ¿no? Es decir, poder compartir y aportar un poco a partir de todos estos conceptos que Marcio ha compartido
no sé si dar luz, pero sí interrogante, problematizar, mirar, tener otra mirada y compartir las otras miradas. Creo que esto es una cuestión muy, muy importante que podamos compartir con distintos referentes de América y sobre todo de América Latina, que somos como unos hermanos todos. Estas situaciones bueno, que venimos atravesando y que vaya a saber a dónde nos llevan. Pero lo importante es saber navegar y afrontar las dificultades y las incertidumbres, diría el gran maestro Edgar Morin. Esta es parte de subirnos a este barco. Y bueno, y en este barco vemos que no estamos solos, que tenemos compañeros solidarios en distintos lugares de América y que es un gusto inmenso compartir con vos, Marcio, estos momentos. Para mí también siempre un momento de aprendizaje, ¿no? Ese intercambio contigo, con Raúl, con toda la gente de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Los alumnos, es siempre un aprendizaje enorme. Para mí una necesidad de estar con ustedes. Es mutuo, es mutuo. Y seguiremos, diría Raúl, es la primera parte de varias partes más. Bueno, muchas gracias, Marcio, y seguimos en contacto. Gracias.